Muy bien. Pues seguimos con la clase de Birkot HaShahar. Esta sería la cuarta clase y, pues bueno, retomando un poco, son las 18 bendiciones de la mañana. Hemos estado recorriendo bendiciones desde el lavado de manos, o más bien más que el lavado de manos, es el levantamiento de manos después de haber hecho el Modéani. Estas son toda la parte previa para poder realizar esta bendición, estas 18 bendiciones, ¿no? Y empezamos con bendiciones como el poder distinguir del día de la noche, aquello que alcanzamos a percibir como distorsión de la realidad, que nos ayude a poder ver con claridad. Y así hemos estado viendo cada una de ellas, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar acerca de la 15ª bendición. Esta 15ª bendición sería agradecimiento por la liberación del sueño. ¿Cómo es que la decimos? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamavir heble shena me'enai, udnuma me'afapai. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que quita los lazos del sueño de mis ojos y la somnolencia de mis párpados. Para esta verajá, para esta bendición, voy a hacer uso de estaba escuchando una clase del Rab Daniel Chapán, que con él tomé un curso para aprender a leer los caracteres en hebreo, para leer en hebreo. Muy recomendable su curso. Quien esté interesado, manda mensajito para que le mande la liga, para que pueda acceder a la lectura del Aleph Bet o de las letras en hebreo. Y bueno, él estaba teniendo una conversación con el maestro, el Rab Daniel Ginerman, y pues estaban hablando justamente de los sueños. Pero muchas veces cuando hablamos de los sueños o vemos alguna clase Kabbalah acerca de los sueños, en muchas ocasiones está involucrado como la idea de los sueños, como la interpretación de los sueños. También hay una clase muy bonita del Rab Amram Anizhar que habla acerca de los sueños, cuáles son algunos de estos códigos que podrían en un momento dado como interpretarse y dar ciertas señales. Y en realidad lo más interesante es que el Rabban Amram Anizhar, él hace una mención muy interesante, ¿no? Que de pronto si tuviéramos que recurrir a una interpretación de sueños, lo más sano sería que quien interpretara el sueño conociera a la persona a quien le estaría interpretando el sueño. Primer punto, ¿no? Es decir, tendría que ser alguien que para poder como vincular uno de estos símbolos, decía de pronto, es común que en los libros que hablan acerca justo de los sueños, pues de repente se diga que en la serpiente puede estar vinculado con algo negativo, pero también está vinculado con Parnasá, es decir, con abundancia. Pero entonces de pronto salen variantes, ¿no? Si la víbora te iba a picar y te quitaste, bueno, a morder, te iba a morder y te quitaste, o si te muerde, que aparentemente representa como varias cosas diferentes. Hay quienes, o en ciertos textos también, si se caen los dientes, empiezan a haber muchos simbolismos, pero que en realidad mucho tiene que ver con lo que la persona está viviendo, lo que la persona ha hecho en el transcurso de su vida. Y sí habrá algunos códigos que es de alguna forma como las señales, como el clave Morse, por de alguna forma, para tratar de que el alma
establezca un diálogo con el cuerpo, con la parte física, la parte humana, y está tratando quizá de comunicarse y dar mensajes que en el plano celestial recibes en el sueño y demás. Entonces, ellos hablaban, más allá de la parte de la interpretación en esta charla que tenían en este video, y en realidad mucho de lo que decían era que el sueño pues tiene que ver con, como con cuestiones psicológicas y cuestiones acerca de realidad, qué es la realidad, y es muy interesante lo siguiente. Tomo parte de lo que mencionaron ellos, o de donde salió esta idea de compartirles lo siguiente, y es que vamos a analizar y posiblemente, como en algunas otras clases que de pronto les digo, que a veces dejo alguna pregunta suelta que quizá no hay, no hay mucha intención de que se conteste al todo, porque la respuesta quién sabe realmente cuál sea. Digo lo siguiente, ¿no? Esto está escrito en Bereshit, Adán y el sueño, y dice, hizo el Eterno caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de ella. 2:22, hizo el Eterno de la costilla que había tomado del hombre una mujer y la dio al hombre. Y dijo el hombre, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta se llamará mujer o Isha, ya lo habíamos platicado justo el término de la clase anterior, porque de hombre fue tomada esta. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y sigue el texto. Señalo en amarillo esta parte inicial. Hizo el Eterno caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Después mencionaban algo muy interesante. Nos vamos con Jacob, por ejemplo, y el sueño, ¿no? También esto sucede en Bereshit. Dice, y se encontró en un lugar y pasó la noche ahí, porque se había puesto el sol, y tomó de las piedras del lugar y se las puso por cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y hay una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo superior llegaba al cielo, y ahí que los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. Y he aquí que el Eterno estaba a su lado y dijo, yo soy el Eterno, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Y he aquí que yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que anduvieres, y te haré volver a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he hablado. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Esta verajá de la que estamos hablando nos dice, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que quita los lazos del sueño de mis ojos y la somnolencia de mis párpados. Aquí hay cosas que se parecería que con una sola mención podría ser suficiente, ¿no? Que me quita los lazos del sueño. Si me quita los lazos del sueño, o aquello que me involucra que estoy soñando, de alguna forma tendría, de alguna manera, plantearse que no tendría por qué plantear que mis párpados están con somnolencia o están cayendo, o es una insistencia de los ojos no estar totalmente abiertos en una constante como cierre y abertura de lo que percibimos. Pero lo más interesante, y lo que decían, y lo dejaron también ahí como un comentario muy, muy, muy bello, fue que en la Torá las cosas no están escritas solo por azar. Cuando hablamos de Jacob,
y más adelante, en su momento también de Joseph, se llega a mencionar, ahora nada más mencioné aquí o puse el caso con Jacob, es que en el eh, capítulo 28, versículo 12, inicia diciendo, y soñó. Previo a ello, había una parte en donde se hablaba acerca de la preparación, en dónde iba a estar, qué hizo, se colocó unas piedras como cabecera, y ya son códigos dentro del texto de la Torá, del por qué se habla acerca de las piedras, se pusieron por cabecera, más, pero aquí es muy claro diciendo, y soñó. Pero en el versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño. Fue muy claro establecido, se estableció muy claramente que el sueño le da la oportunidad de encontrar, ¿no? Que al final dice, ciertamente el Eterno estaba en este lugar y yo no lo sabía. Pero en este sueño accede a los niveles superiores a través de una escalera, ¿no? El árbol de la vida, que es una de la manera en la que se interpreta esto. El Eterno le habla directamente, le establece quién es, el hijo, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac, la tierra sobre la cual estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Pero en el sueño le está diciendo justo que está acostado. Es decir, Jacob tenía una conexión tan grande que de alguna forma entre el sueño y la realidad parecería que deja de haber esta típica idea de que de pronto los sueños es algo que está fuera de la realidad, que en realidad son cosas que pasan en la cabeza, que son mensajes, que si fuimos a cenar y cenamos pesado, no podemos dormir, estábamos con mucha inquietud y una pesadilla, y entonces que los sueños, resulta que los sueños están aislados de la realidad. La realidad parece ser que solo es lo que vemos, solo es que es cuando estamos despiertos. Y aquí pues sigue hablando justamente, el Eterno le establece beneficio, lo que le va a otorgar, ¿no? En dónde, hacia toda esta parte de expandirse en los 4 puntos cardinales, ¿no? Después dice, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que anduvieres y te haré volver a esta tierra porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he hablado. Es decir, hay este comunicado, este diálogo o el escuchar al Eterno diciéndole a Jacob en el sueño todo esto, pero planteándole que todo esto va a ser una realidad, Jacob podría despertarse y podría decir, fue un sueño, nada tiene que ver con mi realidad, solamente es algo ficticio. Y despierta y se da cuenta que los mensajes en el sueño están relacionados con una realidad. Pero lo más interesante es que en la Torá, cuando hablamos acerca del hombre, empieza diciendo, e hizo el Eterno, Adonai, lo hizo el Eterno, caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Pero no hay en la Torá texto alguno que diga que Adán despertó del sueño. Esta, este, este, este diálogo que estableció Daniel Chapán y su maestro, deja una gran incógnita, puede generarnos una gran confusión. Lo platicaba en estos días con unas personas en mi trabajo una de las cosas que dijeron fue, díjenme, esto que acabas de decir, de que Adán no despertó, uno de ellos dijo, me está empezando a dar miedo, porque de pronto parecería que pensar en que el sueño, la realidad, o que estuviéramos en un sueño, como muchas teorías, estas teorías de que hablan que somos el sueño de Dios,
que no, nada de lo que estamos haciendo es real, habla justamente de en esta verajá, lo que buscamos justo es que a pesar de estar, sí, es decir, la verajá anterior habíamos estado desde el lavado de manos, desde como ir despertando, ir subiendo en la verajá, y lo entenderemos quizá al final de la clase, es que cada verajá va teniendo un nivel mayor, un nivel superior, un nivel de malhut, por llamarlo de una forma, o de establecer que hablamos de la realidad, de separar de la parte del que está torcido, del que puede ver, de no ser esclavo. De repente ya empezamos a hablar de Israel, de este nivel de conciencia llamado Israel, y de todo esto que se empieza a hablar, hablamos de la parte de establecer un camino en conjunto, de no ser un pueblo o una visión solitaria, de que todos subamos en conjunto. Es decir, vamos escalando, vamos subiendo, pero hay un punto que dice, y me despertará, y me quitará los lazos del sueño y la somnolencia de mis párpados. Y es alcanzar a poder entrar a una conexión mucho más elevada, en donde lo que recibo, lo que podría recibir en una realidad a través de un sueño, en donde mi alma sube y se adhiere y se empieza a tener comunicación y regresa al cuerpo, es que podamos tener una fusión entre el sueño y la realidad. No dice y me despertó, bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, que me despertaste del sueño. Simplemente dice, quita los lazos del sueño de mis ojos y la somnolencia de mis párpados. Es que podamos acceder a un momento en donde la comunicación, los mensajes, nuestra intuición, nuestros momentos de percepción de la realidad pueda ser de la misma forma en la que la no realidad, en donde esa comunicación en el plano celestial cuando dormimos, que llega a ser muy claro, allá arriba es muy claro todo lo que se dice, todo lo que está escrito allá arriba se manifiesta aquí, es decir, allá arriba está toda la codificación, allá arriba está todo establecido, y allá arriba entendemos. De hecho, se dice que cuando una mujer está embarazada, el bebé, o la bebé, dentro del vientre, en el inter del embarazo, está recibiendo clases de Torah. Y si está recibiendo clases de Torah, parecería que entonces solo recibiría clases de Torah en el momento en el que está dormida o dormido. Pero quizá podría ser muy poquito el tiempo. Y se dice que la información que se recibe es un mar de información. Se vuelve a trasladar la información, los códigos se incorporan en el ser que va a nacer. Cuando nace hay un punto en donde se genera una separación justo para poder tener una atención en este plano, en esta vida, mucho más clara. No recuerdo si esto también lo había dicho ya en alguna clase, pero hay un momento en el que muchos niños no llegan a tener el velo, cortina esta cortina de la realidad que se nos presenta a la mayoría de manera muy drástica, muy cruda, de velar lo que las vidas pasadas, las vidas anteriores habían sucedido, pero hay niños que de pronto recuerdan muy claro en dónde estuvieron en la vida anterior, en una vida pasada, recuerdan o tienen comunicación de pronto con, parecería como el famoso asunto de los niños que tienen sus amigos imaginarios, tienen claridad de que están dialogando con otras realidades en paralelo, ¿no?
Y entonces, esta verajá nos debería de ayudar a entender que podamos acceder a la realidad, ver la realidad que está detrás de los ojos, o que está más allá de los ojos, más allá de los ojos, y poder entenderlo con claridad sin tener que separar una aparente realidad en este plano que no está asociada, que se rompe pensando en otra realidad. Cuando decimos, y espero que lo que yo haga me ayude a estar en un mundo venidero, creemos muchas veces que este mundo venidero, este paraíso, es en otro plano, ajeno al que estamos, pero en realidad es un plano paralelo en el que lo que se busca es que todo el conocimiento, todo el potencial de la humanidad se lleve a cabo en este plano, como se llevaría a cabo también en el plano superior, en donde la realidad del plano superior y la realidad del plano inferior sea muy, muy simple, sea casi la misma, me refiero. Entonces, bueno, esta sería la 15ª bendición. Cuando hacemos la 15ª bendición, a ver, un segundo. Ok. De ahí vamos a hacer se va a leer el razón, y que sería un poco así la traducción, y sea tu voluntad, pero esto lo ocupamos eliminamos aspectos negativos internos. Vi razón mi lefaneja, Donai, Elohe abotai, shetargireni betorateja, betakiveni bemitzboteja, vealte veni lidejet, veloli de abon, veloli de nisayon, veloli de bisayon, betarjikeni, beyetzerara, betarkiveni, beyetzeratov, behov, ishti, de ishtajaber, laach, udneni ayom, ubhol yom, dejen ulgesed ulrahami, benejao benejo, olroai, Begom leni hasidim tobim, Baruch atah Adonai, Gomer hasidim tobim, leamo Israel. Y sea tu voluntad, Hashem, nuestro Dios, Dios de mis padres, que me habitúes a tu Torah y me adhieras a tus mandamientos, y no me dejes caer en el pecado, en la iniquidad, en la tentación, en el menosprecio. Aléjame de la mala inclinación y apégame a la buena inclinación. Subyuga mis inclinaciones para que te sirva. Otórgame hoy y todos los días gracia, bondad y misericordia en tus ojos y en los ojos de todos los que me vean, y concédeme mercedes benévolas. Bendito eres tú, Hashem, que otorga mercedes benévolas a su pueblo Israel. Después diríamos, Yehi Ratzon, sea tu voluntad. La diferencia, tenemos Di Ratzon, la letra Vav al inicio de una palabra normalmente es una conexión, es I, después la palabra. Entonces tenemos Bi, Vav, Yud, Hei, Yud. La siguiente sería Yehi, Vav, Hei, Yud. Yehi Ratzon, Milefaneja, Adonai, Elohe, perdón. Yehi Ratzon sería, sea tu voluntad, pero aquí lo que hacemos es que con estos textos eliminamos aspectos negativos externos. Yehi Ratzon milefaneja, Adonai, Elohe Belohe Abotai, Shetatzileni Ayom, Uchol Yom, Bayom, Meatzefanim, Umeatzupanim, Meidara, Miyetzera, Mijaberra, Mishajera, Mipegarra, Meainara, Uminashonara, Mi din kashe, mi baal din kashe, vein sheu, ben berit, ben sheno, ben berit. Sea tu voluntad, Hashem, nuestro Dios y Dios de mis padres, que me liberes hoy y todos los días de los insolentes y la insolencia de un hombre malo, de la mala inclinación, de un mal compañero, de un mal vecino, de un tropiezo nefasto, del mal de ojo, de la maledicencia, de un juicio difícil y de un litigante duro, ya sea este miembro del pacto o no sea miembro del pacto. Ahora, esto se hace porque vamos a llegar a las últimas 3 bendiciones que están relacionadas, se llaman Birkat HaTorah, bendiciones de la Torah. ¿Qué es Torah? Bueno, la traducción, de alguna forma,
Se podría decir que sería doctrina, teoría, sería como la, ¿no? la primera palabra, Torah. Pero se conjuga, ¿no? De Toré, Turé, y entonces uno sería enseñarás, otro sería serás enseñado, y entonces aquí nos mueve mucho la idea de que la Torá es un texto, de que la Torá son códigos, de que la Torá tiene palabras como medio raras, parecería que están mal acomodadas, que nos habla de batallas, de peleas, del patriarcas, matriarcas, de la salida de un pueblo, de toda una historia, y parecería que la Torá es solo un texto, es solo un libro, y como en muchos momentos también se menciona, es como la Biblia o el Antiguo Testamento, un texto que queda como relegado, que queda en un tiempo, ya no es contemporáneo, ya no pertenece a la nueva o a una nueva forma de ver la realidad, la comunión entre las personas. Y en realidad la Torah es algo que está constantemente moviendo. Es algo que, a pesar de que es un texto que tiene, pues sí, una lectura determinada y una cierta información que se repite cada año, o que repetimos cada año, la lectura desde otra vez del inicio, y volvemos a leerla, y volvemos a leerla, en realidad está adhiriéndose a nosotros. Y hay recuerdo un comentario de alguien que decía, sí, lee la Torá, estudia la Torá, pero también trabaja en tu Torá. Trabaja en lo que tú puedas enseñar, en lo que aprendas, en lo que recibas y des. Y más allá de solo enfocar que la Torá es un texto un manual, ¿no? Por llamarlo de una forma, en el que nos dice, seamos buenas personas, tiene que ver más con incluso la modificación o el ajuste de la realidad en el plano en el que estamos. Pero para poder acceder a este plano, para poder convertir el plano físico, Malhut, para poder darle forma a Malhut con la información que ya tenemos del conocimiento superior, del conocimiento celestial, lo que tenemos que hacer es acceder en un constante ciclo, en un constante movimiento de información. Por ello es que existen diferentes formas de entrar dentro de los textos sagrados. La forma literal, los comentarios, las interpretaciones, ¿no? El sod o el secreto. Entonces, vamos a entrar en un punto en donde va más allá de los textos, que espero que también se llegue como a entender un poco por ahí. Ahora, 16ª bendición. Agradecimiento por la mitzvah de estudiar Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo, el que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó sobre las palabras de la Torah. La primera parte con la que tendríamos que entender que el simple hecho de que existan textos o códigos o programación, o caracteres vivos, por llamarlo de una forma, que tenemos la oportunidad de tener un libro en donde están vaciados los caracteres acomodados de cierta forma, eso ya por sí solo resulta ser un milagro, o una gran bendición. El simple hecho de saber que existe el texto, de que está un manual o textos que nos van a remover, que nos van a ajustar, alinear, o que nos van a decir cómo, no nada más en una cuestión metafísica o cerrando los ojos o escaneando los textos,
cómo me puede ayudar a que puedo encontrar la parte racional del texto y lo puedo llevar a cabo en mi vida misma, en la vida y con los que están a mi alrededor. Entonces, ya por sí, alguna vez decían, es que estos textos son, va a sonar muy con eso que lo diga así, pero son como, estos textos son extraterrestres. Pero si lo analizáramos y nos pusiéramos muy estrictos, en realidad sí son textos que no están hechos por una limitante de este plano. O sea, son textos superiores, textos o información que supera la limitante de nuestra mente. Decía el Aria Kadosh, el Arizal, Isaac Luya, que la información que él llegó a recibir de todos los textos sagrados no alcanzarían, decía Aldo, no alcanzarían la pluma ni las hojas de toda la historia, de todo el mundo, para poder trasladar la información que recibió en los textos. Y él es uno de tantos que pudieron acceder a toda la información. Y ahí es que hay información. La Torah es solo la puerta para acceder a información que no está directamente escrita. El caso que escuchamos ahorita con relación a Jacob nos dice justo cómo, más allá de lo que en este plano físico podemos recibir o tener de manera inmediata, existen planos superiores que van a seguir derramando información. Y también lo dije en una de estas clases, lo más interesante, y según la era mesiánica o estos tiempos en los que ahora se está revelando con muchísima fuerza todos los textos que estaban ocultos o que se estaban conteniendo para poder ser entendidos en este momento, para poder se puedan entrar, estirar, abrir esta información, es que esta información al final va a encajar con lo que estamos generando como humanidad y vamos a crear texto o información con nuestros actos y con todo lo que alcancemos a descifrar o a poder entrelazar entre nuestra realidad. Se van a expandir todavía mucho más los conocimientos. ¿Qué relación hay entre el cuerpo, el alma, la medicina? ¿Qué relación hay entre los negocios, el plano espiritual? ¿Por qué lo que sucede en un país nos afecta de alguna forma, más allá de una guerra o más allá de una moneda? La vibración de un país que afecta a otro. Va más allá de lo que hemos estado acostumbrados siglos atrás. Ahora podemos entender que todo está vinculado. El Internet es una prueba muy simple de cómo se expande el conocimiento y estamos empezando a prepararnos para recibir el conocimiento, pero no solo recibirlo, sino configurarlo, programar con el conocimiento, actuar de alguna forma totalmente diferente. Entonces, bueno, es el estudio de la Torah, ¿no? Después dice, Be'areb na Adonai, Elohev, et dibre torateja, befinu ufifiyot, ameja, be'et Israel, yeyanagnu, betzetzaenu, betzetzaenu, betzetzae, ameja, be'et Israel, kulanu, yodee shemeja, velomne torata, li ishma, barujata Adonai, amelamet Torah, leamoy Israel. Y sea placentera, por favor, Señor nuestro Dios, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel. Y seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo, la casa de Israel, todos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah por su propio beneficio. Bendito eres tú, Hashem, el que le enseñó Torah a su pueblo Israel. Habla justamente de
relación entre recibir y transmitir, recibir información y poderla llevar a la práctica, poderle dar vida a los textos. Después vendría la 18ª bendición. Agradecimiento por el privilegio judío de tener la Torá. Y aquí hago mucho énfasis, ya lo había dicho también anteriormente, que siendo textos mucho más elevados de la limitante de la mente humana, si aquí incorporamos, como cuando hablamos de la bendición de el hombre y la mujer, uno diciendo gracias por no hacerme mujer, y otra diciendo gracias gracias por hacerme como soy, o hacerme a tu voluntad. Es más allá de esta diferencia y más allá de pensar que un judío o un goí o alguien que no es judío, y entonces estoy separando, ¿qué es en realidad un judío? Lo haré énfasis nuevamente en esto, y esta sería un poquito como la conexión. Yehudí, judío, se llama a quien anhela la conexión, el yihud o unión con el Creador. Es decir, es alguien que se da cuenta que de pronto puede hacer cosas en este plano con sus propias manos, con sus propios méritos, pero de pronto descubre una gran necesidad o un deseo profundo de conectarse. Quien de pronto ha tomado clases con el maestro Albert Goslan, es muy común escuchar los yihudim o los trenzados, que de pronto, también lo hemos visto en otras clases, de pronto ya entendimos un poco acerca del Aleph Bet, de las energías de cada letra, y de pronto sabemos que estas letras tienen la energía que se pueden mezclar o se pueden integrar los nombres del Eterno, ¿no? Con otras palabras. Y entonces a esto Yehudim sería el plural de Yehud, que sería también lo habíamos dicho, no recuerdo cómo habíamos puesto en las clases anteriores, pero es como no puede haber como un plural de unión o uniones, ¿no? Sería unicidad, pero es esta parte que cuando lo vemos visualmente sobre este acomodo de letras hebreas o de nombres del Eterno, e incorporamos o trenzamos, de pronto se puede trenzar Yud-Kei, Vav-Kei y Adonai, y entonces genera una energía muy, muy fuerte. ¿Por qué se habla de este trenzado? ¿Por qué de pronto hay un nombre dentro de otro nombre? Y entonces es literal, como una trenza, ¿no? O sea, si de pronto tuviéramos que hacer una cuerda, la mejor forma de que una cuerda sea mucho más resistente es que pues, tenga más hebras que estén cruzadas, ¿no? O como un nudo, ¿no? Y esto haría a pesar de que están incorporados y la individualidad, parecería que es una sola hebra, una sola cuerda, pero está conformada. Y aquí en este sentido es que el judío es aquel que busca entrelazarse con el Creador, ¿no? Mantener su individualidad o su proceso del libre albedrío, pero en cada paso trenzado con el Creador. Y abajo están las letras que corresponden a cada una de estas palabras. Yehudí, Yud, Hei, Vav, Dalet, Yud. Yihud, Yud, Het, Vav, Dalet. Yihudim, Yud, Het, Vav, Dalet, Yud, Mem. Son letras que tienen una misma conexión, y es justo el por qué hago énfasis en que va más allá. Lo hemos visto en textos, quien se pone atención dentro de los textos y las historias que están en la Torá, están vinculados
del linaje, de la línea de Adán, de Noah, de Abraham, de Isaac, de toda esta línea, esta conexión alma evolutiva con aquellos que no estaban dentro de esta línea, pero que se van adhiriendo, ¿no? Aquellos que no estaban dentro del pueblo judío, pero que se adhieren y que fortalecen el pueblo de Israel. Y entonces, aquellos que no estaban forman parte de lo que le da forma a la identidad del pueblo judío, que todos los que están, las matriarcas o los personajes que ayudan a Moshe o que van dándole forma, empiezan a fortalecer esta identidad, esta forma de vivir, esta forma de ver la vida. Habrá quienes el alma le esté gritando o esté en una búsqueda constante de enlazarse con la energía creadora, con el eterno, para poder saciar esta ansiedad de pronto que el cuerpo llega a tener cuando no está conectado a su raíz espiritual, a su raíz energética. Cuando se llega a conectar, justo empieza a vibrar de mejor forma y empieza a entender los acontecimientos que están a su alrededor y empieza a vibrar con los que están también a su alrededor de otra forma. Entonces, dejo la pregunta también, o el signo de interrogación, ¿quién es un judío en este momento? ¿Quiénes son judíos o quiénes han sido judíos a lo largo de la historia, ¿no? de la humanidad? La verajá, esta 18ª, sería Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Vaidaber Adonai el Moshe lemor daber el Aarón el Banab lemor kote barejú el Benei Israel amor lachem. Yevarejeja Adonai beyishmereja. Amén. Yara Adonai panabeleja bijuneja. Amén. Isa Adonai panabeleja beyasem leja shalom. Besamuel shemi al Benei Israel bania barejem. Hice la lectura corrida porque esta verajá dice, para que la verajá de la Torah tenga validez, es necesario estudiar Torah. Es por ello que se lee inmediatamente este versículo, el cual además contiene la bendición arónica. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciendo a ellos, que te bendiga Hashem y te cuide. Ilumine Hashem su rostro para ti y te agracie. Que eleve Hashem su rostro hacia ti y ponga sobre ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Conforme a estas tres bendiciones, perdón, agradecimiento por la mitzvah de estudiar Torah, la petición por el agrado y la trascendencia del estudio, y el agradecimiento por el privilegio judío de tener la Torah, es que este último, o todas estas verajot, estas bendiciones, que están relacionadas con la Torah, que van elevando también esta última conexión. Si nos vamos dando cuenta sobre las verajot de la mañana, vamos del plano más denso y vamos subiendo hasta entender que tenemos la capacidad de llegar a conectar con la Torah, de no solo estudiar, no solo recibirla, no solo estudiar, discernir entre los textos, entre la información, y la Torah va más allá de solo el texto, sino también vibra alrededor de nosotros. La Torah está alrededor de todos nosotros todo el tiempo, y es discernir entre la realidad, entre lo que nos pasa, entre las conexiones que están en la Torah, las historias que vemos de los patriarcas o del pueblo de Israel. Cuando uno se empieza a adentrar, empieza a conocer que eso que se pone en una historia se traduce literal a lo que nos pasa en nuestra vida día a día, ¿no? Por eso muchas veces cuando leemos la parashá de la semana nos damos cuenta, cuando escuchamos o leemos los comentarios o de pronto escuchamos una clase de Torah, de decir, de lo que estaba escrito, pero cómo se traduce, nos damos cuenta que algo está pasando dentro de ese texto que se está presentando,
nos va a pasar o nos está pasando en esa semana, tiene una relación, parecería que es el guión de la película que estamos viviendo. Hay un guión que nos va diciendo un poco quién entra, quién dice, cuándo entra la cámara, cuándo entra el micrófono, cuando parecería que estamos en una historia en el que formamos parte, pero vamos corrigiendo, le vamos agregando cosas, es como un guisado, le vamos poniendo sal, le vamos quitando, hasta ir encontrándole sentido a lo que se nos va presentando. Pero después hay un momento en el que acceder a este plano eh, nos lleva a una conexión, a una chispa súper luminosa en donde ya podemos tener una conexión y se refleja al simple hecho de que después de que hacemos la bendición, inmediatamente tomamos una parte de este texto para llevarlo a cabo en la realidad, para materializarlo. No tendría sentido todo lo que ya hemos recorrido, todo lo que hemos encontrado de las realidades, de despertar, de la luz y la oscuridad y todo lo demás. No tendría sentido de pronto agradecer porque tenemos un manual o un conocimiento muy elevado si no lo llevamos a cabo tantito en el día. Por ello es muy importante que en este último se diga, se lea una porción de Torah y está relacionada con una bendición que hacía Aarón al pueblo, ¿no? Los Kohanim, no, perdón, no Kohanim, no, se me fue el nombre, pero es decir, había una bendición que el mismo pueblo, un grupo del pueblo judío, daba la bendición a los demás del pueblo judío. Entonces, estamos vinculados, estamos relacionados. Básicamente, este sería la clase del día de hoy y, por supuesto, quien quiera comentar algo, preguntar algo, por favor, abran su micrófono y con muchísimo gusto se puede contestar. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, David. Estabas diciendo de las oraciones, de las bendiciones matutinas. Sí. Suponiendo muy poca gente tiene acceso a ellas, ¿no? Uh-huh. Se tiene entendido que está dirigido para el pueblo judío, pero suponiendo cómo se puede interpretar para los no judíos o para los goyim, estas bendiciones, ¿no? Porque hay mucho, a lo mejor se dicen, pero no hay como que mucha conciencia de qué es la Torá, las Sí. verajá y todo eso, ¿no? Sí, No sí, sé sí. cómo aplique para los no judíos. Bien, pues yo creo que de hecho hay una parte que mencionan acerca de las noamitas, creo que sí es el término así, es decir, aquellos que estarían llevando a cabo en el día a día las leyes, las mitzvot que corresponderían solo las mitzvot relacionadas con Noé, o sea, como las más básicas. Se dice justamente que aquel no judío, con el simple hecho de cumplir esas mitzvot, no todas las 600 y tantas mitzvot, tendrían que, si se cubren justo esas mitzvot, podrían estar como en comunión, como en cercanía con el Creador, ¿no? ¿Qué sucede? Justo creo que hoy es un momento de agradecer profundamente que empieza a haber acceso a información sin que dependas de
un tercero, de un filtro, de alguien que te diga en un camino espiritual, que alguien que alguien solamente tenga acceso y te transmita lo que leyó, ¿no? Si se dan cuenta, yo lo que busco como parte de lo que creo que podríamos hacer todos es que si yo adquiero una información y no es, esto nada más es una parte de la rebanada del pastel, ¿no? Que es este camino, la Kabbalah, parte del judaísmo, lo que he podido experimentar y que lo comparto, pero va un poco más allá de eso, ¿no? Si de pronto uno tiene un conocimiento de cómo reparar una cosa en la computadora o cómo de pronto acceder a una aplicación o bajar una aplicación, no estoy dando ejemplos, es que podamos transmitirle a la otra persona cómo hacer eso, ¿no? Es el típico, lo que nos sucedió a muchísimos en la pandemia fue que mucha gente, mucho adulto mayor, pues no tenía acceso no sabía cómo hacer uso de las aplicaciones. Y hoy WhatsApp es una aplicación casi casi número uno para el adulto mayor, en el que sin ellos no estarían ahorita haciendo muchas cosas de su día a día, comunicándose, sabiendo qué va a pasar con la familia, con sus amigos del club de la tercera edad, es decir, se está teniendo acceso. Estoy dando un poquito vuelta, pero voy a tratar de contestar la parte que me dices, la pregunta. Es que cuando me refiero a que doy la vuelta yo espero que no haya un retroceso. Se dice que los textos, el Zohar estuvo oculto porque era tanta la energía y tan complejo de alguna forma el texto de Rabbi Shimon Bar Yochai, que al momento de compartir y leerlo iba a mover al grado de que podría ser un texto que no se entendiera, no cumpliera su misión. Y se dice que justo el Eterno, después de que la parte humana, el Malhut, accede a la información y hace una conexión, se oculta para después de muchos, muchos, muchos años se pueda revelar y pueda tener acceso a ello. Hoy creo que lo mínimo que podríamos hacer, quienes están en una búsqueda de un camino espiritual, es tratar de establecer una relación con esa energía o con el creador, o el nombre que uno le quiera poner, o quiera llamarlo con ese nombre, más que ponerle nombre, sería como llamarlo, tratar de comunicarse con ese nombre, con el creador o la energía, como cualquier relación que podríamos tener entre dos personas. ¿Cómo me relaciono con esa persona? Desde si la invito a comer o un cafecito y me pasa el azúcar y le agradezco, y me pasa tal cosa y se lo agradezco, y voy al baño y le digo, permíteme, voy al baño. Y la forma en la que nos relacionamos, muchas veces creo que hay como que se corta esta idea de vivir como en soledad o vivir en una sociedad en la que no hay más allá del yo y de lo que estoy viviendo y de mi conexión o de mis series en YouTube o Netflix, o sea, me duermo sin conectarme con nada, me levanto sin conectarme con nada. Y en este sentido me parece que si no tuviéramos acceso a estos manuales que ya fueron dados por los grandes, grandes sabios, deberíamos de construir una relación íntima con una realidad superior, con un creador, con una, y esto me atrevo mucho a decir, esto va a ser muy complejo quizá decirlo, pero hasta una relación, quizá en un inicio, una relación con uno mismo. Dicen que quienes tienen diálogos con uno mismo, están más cerca de la cordura que de la locura. Si nos levantamos, si nos agradecemos, y tenemos un respeto hacia nosotros en el diálogo, después podemos acceder a una comunicación con el de al lado, y después podríamos acceder a un diálogo más cercano y más respetuoso con una energía que nos parece que no alcanzamos a ver, con el creador que no vemos, no tocamos.
Creo que las Berajat no siempre habrán existido, quizá me equivoco, las Berajot, las Berajot de la mañana, como cualquier otra oración, quizá no existían antes, o quizás sí han existido desde el inicio de la creación. Ahí están esas oraciones o esas bendiciones, y solo accedemos a ellas, solamente vamos como a la tienda de las apps, vamos, encontramos la app que nos sirve y la bajamos. Quizá así en su momento fue acceder al conocimiento en donde se encontraba esta información y se bajaba, y al saber que esa app o esa verajá funcionaba para cosas en el día a día, por eso muchos del Teilim o los salmos, hay muchos salmos que están relacionados con la salud en el cuerpo. Accedo a esa información y bajo esa, perdón por decir así, ¿no? Pero bajo esa app, la instalo en mi celular, en mi día a día, y la aplico. Pero creo que a lo mejor en un momento, si no era información que ya estaba escrita en el plano superior, que ya existía antes de la creación, y fueron trenzados, fueron creados por la relación entre el hombre y el creador, podríamos hacer nuestras propias. En esto sí me estoy atreviéndome a decir algo que igual me señalan de que estoy diciendo algo que no corresponde, pero quizá en un futuro podríamos ser como muchos patriarcas, o acceder a planos superiores en el que las verajot, las creemos, cada quien que esté creando sus propias verajot, sus propias bendiciones, que tengan la misma fuerza que estas bendiciones que ya han estado escritas desde hace muchos años. Espero haber sumado un poco, David, con lo que dije, y no haber hecho más bolas. Está bien, muchas gracias. Sí, está bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No, gracias. Ok, perfecto. Pues bien, cerramos la clase como todas las anteriores. Ana Bejoa, Geulay Mineja, Tatir Cerura, Kabel Rina, Tamahasa Benu, Tajarenu Nora, Nagibor, Dolshei Judeja, Kebabal Shamrem, Marjem Tajarem, Rahamet Zitkateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verob Dubja, Naela Dateja, Yahid Geyel, Emejapene, Sobre Kedushateja, Shartenu Kabel Ushmat, Zakatenu Yodea Talumot. Muy bien. Amén. Muchas gracias, que pasen muy bonita noche, Laila Top, y nos vemos la próxima clase. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.